Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ACC Alimentación Consciente y Salud.com. Hoy, como veis, estoy en otro entorno. Estoy en casa de unos amigos aquí en Menorca, en la isla vecina de Ibiza, pasando mis vacaciones, pero no quería esperar a pasadas las vacaciones a hacer con vosotros un Facebook Live. Tenía muchas ganas de estar aquí con todos vosotros. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de las raciones y bajar de peso, si es tu caso, o las raciones y mejorar tu peso, o las raciones, mejorar tu salud. En definitiva, un poquito va a ser este el tema de hoy. Y dicho esto, pues voy a empezar explicando un poquito en qué consiste el tema. Concretamente, como digo, el título es ¿Cómo elegir las raciones para perder peso? Si es tu caso, en el caso de que no sea perder peso, sino que es para mantener tu peso, pues estaríamos en las mismas indicaciones o simplemente para comer de forma saludable. Comentaros que es importante para eso conocer los grupos de alimentos que deben distribuirse correctamente a lo largo del día y de la semana. Esto es un poquito lo que os voy a explicar y para ello yo lo que hago es que me sirvo del plato de Harvard, que me parece muy práctico. En el plato de Harvard, en el dibujito del plato de Harvard, que lo podéis ver en internet, lo que hace es que te distribuye el plato cogiendo la mitad del plato, lo divide en cereales integrales y proteína saludable, que ahora os explicaré, y la otra mitad del plato, un 75% serían verduras y el resto fruta. Luego yo os explicaré otro método que también me gusta mucho seguir, que también me parece súper práctico. Bueno, en el caso de Harvard, del plato de Harvard, lo que nos está diciendo es que se usen aceites, por supuesto, saludables, como el buen aceite de oliva virgen extra. El plato de Harvard también te habla del aceite de colza para cocinar, pues se utilizan en ensaladas, en la mesa, te dice que limites la mantequilla y que evites las grasas trans. Recordad, las grasas trans, ¿dónde las encontramos? En todos los procesados, en todos los dulces procesados, los pastelería procesada, los bollitos de chocolate, las galletas, todo esto aparece en grasas trans. De hecho, deberían estar indicadas. Por eso siempre os digo, recordar que tenéis que mirar las etiquetas nutricionales si tenéis dudas. Es la única manera de poder saber qué tipo de alimento, de producto estás comprando. ¿Qué más te dice el plato de Harvard? Te dibuja un vaso de agua donde te dice que la bebida adecuada sería el agua. Aparte, aquí también pone té o café con poco o nada de azúcar. Límite, por otro lado, te dice, en este caso, la leche y los lácteos a 1 o 2 porciones al día. Y los zumos, un vaso pequeño al día. Bueno, yo de hecho soy más partidaria de que no se tomen zumos, sino que se tomen mejor la fruta entera. ¿Por qué? Porque el zumo lo que va a hacer es que quita toda la fibra y te hace aumentar el nivel de glucemia en sangre, el nivel de azúcar en sangre, con lo cual se dispara la insulina y esto es un bucle, ¿no? Ahí sube el azúcar, baja el azúcar, sube el azúcar y siempre estamos entrando en este bucle que es desastroso para nuestro organismo. Por lo tanto, aparte de tener muy limitados los zumos y, por supuesto, si tomas algún zumo que sea un zumo hecho en casa, otro aspecto que hay que tener en cuenta en cuanto a las bebidas es evitar las bebidas azucaradas. Con respecto a la leche y a los lácteos, aquí en el plato de Harvard para comer saludable entiendo que los está limitando, entre otras cosas, por el tema de las grasas saturadas que tienen y también porque hay mucha controversia con este tema de los lácteos. Lácteos sí, lácteos no. Bueno, hay mucha bibliografía que es importante documentarse, leer. Yo, por ejemplo, soy partidaria de lácteos no, en el sentido, por ejemplo, la leche de vaca. Así que recomiendo, por ejemplo, el queso de cabra o el queso de oveja, el kéfir, sí que lo recomiendo. ¿Por qué? Pues fijaros, porque las vacas de hoy en día, los animales de hoy en día no están alimentados como antaño, ¿no? Con esos pastos, están más con grano, procesados, entonces pues un poco lo que ellos comen es lo que nosotros a la vez nos estamos comiendo. Un poquito esta sería un poco mi filosofía. Y además el calcio se puede obtener de otros alimentos, como pueden ser, por ejemplo, las semillas de sésamo, como
a través de las crucíferas, col, coliflor, las verduras de hoja verde, etcétera. Bueno, luego tenemos las verduras. Las verduras, por supuesto, de todos los colores, incluso mejor las verduras de hoja verde, que son unas verduras, están ricas en vitaminas, minerales, en calcio, en yodo, en clorofila, ¿vale? También tener en cuenta la estación en la que estamos, ¿vale? En la época en la que estamos, es muy importante. También te habla de las proteínas saludables. De todas las proteínas saludables, pues hablamos del pescado, hablamos de las aves, hablamos de las legumbres, hablamos de carne blanca, hablamos de los frutos secos. En el plato de Harvard te indica que limites la carne roja y el queso, evite el bacon, los fiambres y otras carnes procesadas. Evidentemente, todo lo que sea procesado, sí que es verdad que lo ideal es limitarlo o evitarlo en la medida de lo posible. Comer mucha fruta y de todos los colores, sobre todo de temporada. Por otro lado, tenemos los cereales integrales. Cereales integrales en grano, variados, como ejemplo el pan integral, la pasta integral, el arroz integral, etcétera. Límite, en mi caso, yo diría casi que eliminar todos los cereales refinados como el arroz blanco, y el pan blanco. ¿Vale? Entonces, un poquito esto sería el plato de Harvard para comer saludable. A mí me gusta guiarme por el plato del Nutriplato. Entonces, es un plato en el cual, así como el de Harvard, hemos dicho que hay un 75% aproximadamente que es verdura, incluye la fruta. En el Nutriplato, si tú tienes el plato, divides el plato por la mitad. La mitad, un 50% serían verduras y hortalizas, un 25% serían la proteína, carne, pescado, huevos, legumbres y frutos secos, y el otro 25% todo lo que es cereales integrales y tubérculos. ¿Vale? Esa es como elegir las raciones, ya no solamente para perder peso, sino para mantenerte dentro de un estilo de vida saludable. Eso, además de incluir el ejercicio, dormir las horas adecuadas, etcétera. Pero ahora me estoy limitando únicamente a hablar de las raciones. Bien, aquí te pongo un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, en ayunas, lo ideal, un vasito de agua templada con unas gotas de limón. ¿Para qué? Pues para poder ir descongestionando nuestro sistema digestivo, para ir limpiando, etcétera. Es una muy buena costumbre. Un ejemplo de desayuno pondría, pues, por ejemplo, 40 gramos de pan integral más una proteína y, pues, un yogur natural. Otro tipo de desayuno, pues podría ser, aquí también incluido yogur natural, puede ser kefir de cabra, más 2 rollitos de jamón y queso, más una pieza de fruta y 3 nueces. Va a depender si tú quieres que tu desayuno sea con proteína y grasas saludables o un desayuno en el cual haya un poquito de hidrato de carbono con proteína, ¿vale? Bueno, esto sería ejemplos de desayuno, siempre adaptado a las raciones del plato. Seguimos. A media mañana y a media tarde, ¿qué es lo que aconsejo? Pues, por ejemplo, un puñadito de frutos secos y una fruta. Sería, por ejemplo, recordar que los frutos secos sean natural, sin sal y los que quepan en la palma de la mano con lo cerrada, digamos, ¿vale? Eso sería la ración. Bien, en la comida. Pues en la comida lo que pondríamos es un cuarto de plato llano de proteínas, ¿vale? Las proteínas por las que hayas elegido tú. El otro cuarto podría ser de hidratos de carbono, que pues el arroz integral, puede ser quinoa, puede ser mijo, trigo sarraceno. La mitad del plato de verduras y podría ser un plato opcional de ensalada y una pieza de fruta. Sí que es verdad que yo lo que es la fruta siempre lo aconsejo a media mañana fuera de horas. ¿Por qué? Pues porque a veces enlentece mucho el sistema digestivo, la digestión. Entonces, si tienes un sistema digestivo que no te produce gases ni flatulencias, pues no hay ningún problema en que la incluyas después de la comida. Pero si tienes un sistema digestivo más débil, entonces sí que te la aconsejo después de las comidas. También cabe decir que, por ejemplo, la manzana es una fruta neutra que te puede ir bien, en el caso de que te apetezca comer una pieza de fruta después de la comida. Bueno, pues seguimos un poquito más.
Y en la cena, ¿qué propongo? Pues lo mismo, seguir el mismo dibujo del plato, que sería un cuarto de plato llano, siempre estoy hablando de un plato llano de proteína. Si, por ejemplo, la proteína del mediodía ha sido carne, pues que sea la de la noche, sea un pescadito o una tortillita o huevo hervido, por ejemplo, huevo duro. Luego, un cuarto de verduras o incluso la mitad del plato, como habíamos dicho antes, de verdura. Y si lo deseas, pues un puñadito de frutos secos. ¿Cuál es la nota, lo diferente aquí al mediodía? Que no aconsejo nada de féculas por la noche, ¿de acuerdo? Sobre todo si lo que queremos es perder peso. Entonces estaríamos teniendo la mitad del plato con verduras, que las verduras pueden ser crudas o pueden ser al vapor o pueden ser un poquito salteadas. Luego el otro cuarto de plato, pues la proteína, ¿de acuerdo? Y un puñadito de frutos secos y puedes acabar con una infusión digestiva. Muy bien. ¿Qué más? Os quiero dar aquí a cuánto equivale una ración, para que tengáis una idea aproximada. Por ejemplo, una ración de huevos equivale a 1 o 2 unidades, depende cómo sean las unidades. Pues si es un huevo más bien tamaño XL, pues sería 1 unidad, y si es mediano, pues 2 unidades. Las legumbres, una ración equivale a 60-80 gramos en crudo. La ración de carne, entre 100 y 125 gramos. ¿Cómo lo podemos medir con la palma con las medidas de la mano? Pues sería la medida de la palma de tu mano. Igual la ración del pescado sería entre 100 y 150 gramos, así como el de la carne entre 100 y 125. También sería la de tu mano un poco más. El aceite de una ración equivale a cucharas y los frutos secos, una ración equivale a 40 gramos, la medida de la palma cerrada, ¿vale? En el caso de los tubérculos, crudos son 60 y las patatas de 130 a 200 gramos o el 40 gramos una ración. Los lácteos equivalen a 200 litros o serían 2 o entre 40 y 60 gramos, que eso es unos 100 gramos. Y luego tenemos las frutas y verduras, que una ración equivale a una pieza de fruta que sería 50 gramos, 50 verdura o esta. Y la ración de los líquidos es 100 mililitros, sería un vaso. ¿Y qué es lo diario? Lo que tenemos que consumir diariamente. Pues fundamentalmente las grasas. No pueden ser grasas saludables. Fijaros con esta información, porque todo el mundo me comenta, pero las grasas en realidad hay que limitarlas por el tema de colesterol. Vamos a ver, es igual como el huevo. El huevo tú puedes dar diarios, no afectar para el colesterol, sobre todo si son huevos de buena calidad. Claro, el maíz si los haces fritos cada día, ¿vale? O si les pones salsa o el acompañamiento que le pongas. Esto es punto número 1. Punto número 2, las grasas saludables, como son el buen aceite, el aceite de sésamo, el aceite de lino, el aceite de coco virgen, es fundamental, por favor, es necesario que esté en la cocina, porque no solamente no va se va a utilizar como combustible y va a ayudar incluso el peso. En otro momento hablamos de la dieta cetogénica, que últimamente la verdad es que estoy leyendo mucho eso, por este tipo de sobre todo para peso, porque están usando mucho de los cereales, de los hidratos de carbono, están usando mucho y eso es lo que nos está ayudando a aumentar el peso, ya no tanto las grasas, siempre y cuando sean saludables. Los frutos secos, el aguacate, como he dicho, el aceite son grasas saludables. Los integrales, ¿vale? Cuanto más varíes todos estos
alimentos, pues más rica va a ser tu dieta. No tiene por qué ser aburrida, ¿vale? Además, lo que recomiendo, por supuesto, es hacer ejercicio diariamente adaptado a tus gustos, a tu agenda. Consumo semanal. Pues en el consumo semanal debemos ir alternando con el pescado, con los huevos, con los legumbres, la semana para cumplir los requerimientos adaptados siempre a las raciones del plato que he ido comentando. Y bueno, un poquito, la verdad es que es muy simple, es tener la idea del plato. Os enseñaré un plato que me he fabricado yo misma. La idea de tener la imagen, esa imagen, es tener la imagen del PDP y ese plato en el 50% en proteína y hidrato de carbono, ¿no? Solo proteína y aumentar más el volumen de verdura, ¿de acuerdo? Bueno, comentaros también por otro lado que si hacéis mi página web veréis descargar son los 12 hábitos para adelgazar con conciencia, que es gratis, que es interesante. Además tengo un blog, voy actualizando, que además tengo un programa online, que es un programa de en la alimentación trabaja muchos aspectos, ha hecho mucho ilusionismo. Y dicho esto, pues no me queda nada más que finalizar. Sueños, como dice Walt Disney, pueden convertirse en si tenemos voluntad de perseguirlos. Y aquí estoy para lo que necesitéis. Mira, os quiero enseñar el plato antes de acabar. Me voy a dar un poquito y os lo enseño. Mirad, aquí tenemos el en pantalla. ¿Vale? O sea, aquí ahora lo podemos para que se vea bien. Y del plato, ¿veis? La mitad de esta sería pues para lo que son las verduras. Lo he dividido en dos partes. Un cuarto las proteínas y el otro cuarto que sería para los hidratos. Y así después, y esto imaginariamente siempre que vayáis a restaurar en casa, en cualquier sitio o en vuestro trabajo, donde lo veáis comiendo. Pues nada, un beso muy grande. Espero que os haya sido muy útil y nos vemos en el próximo Facebook. Un beso, que vaya muy bien. Chao. Gracias a todos por estar.